Sergio es operario en una fábrica maderera en la que trabajan 10 personas en su misma función. Gracias a las máquinas compradas por Juan Martín, el empresario, producen 5.000 sillas por mes. Un día, Sergio se pone a hacer cálculos y se da cuenta que sus necesidades básicas y de esparcimiento se cubren con el valor de 150 sillas. De este modo, el salario mensual que lo dejaría satisfecho sería equivalente a 150 sillas. Pero Sergio produce alrededor de 500 sillas en ese lapso de tiempo. Entonces razona. Si pudieran prescindir del empresario, él y sus compañeros se limitarían a producir 150 sillas cada uno, es decir, 1.500 sillas en total. Entonces, cubrirían sus necesidades y podrían irse a su casa habiendo trabajado tal vez 2 horas diarias. Podrían dedicarse el resto del tiempo al ocio o al esparcimiento. Entonces, ¿qué teoría podrá ayudar a Sergio y a sus compañeros a hacer esto posible? Carlos Marx es uno de los intelectuales más importantes y polémicos de la historia. Nace en Treveris, una ciudad de la actual Alemania, en 1818, en el seno de una familia judía de clase media alta. Estudia Derecho y Filosofía en las universidades de Bonn y Berlín y desde muy joven participa en la vida política alemana. El compromiso político estará presente a lo largo de toda su obra. Buscando comprender al capitalismo, lee, reproduce y comenta las obras de Hegel, Hume y Locke. En 1844 toma contacto con organizaciones de trabajadores industriales y adhiere al comunismo, una vertiente del socialismo que cree que el proletariado llevará a la sociedad a una nueva etapa, aboliendo las relaciones capitalistas de producción y con ellas las clases sociales. Hacia 1845, perseguido por el gobierno prusiano, Marx emigra primero a París y luego a Bruselas. En 1848 publica junto a Federico Engels el Manifiesto del Partido Comunista, uno de los libros más leídos de la historia de la humanidad. Deportado, en 1849 se instala en Londres, donde se dedica a estudiar economía, fundamentalmente a los economistas clásicos Smith y Ricardo, mientras vive en la pobreza. Después de consagrarle más de 14 años de estudio, Marx publica en 1867 el primer tomo de El Capital, Crítica de la Economía Política. En El Capital, Marx explica el mundo de la época estudiando cómo se producen y distribuyen los bienes para satisfacer las necesidades humanas y cómo lo hicieron otras sociedades a lo largo de la historia. La revolución industrial le había permitido a Gran Bretaña incrementar extraordinariamente su riqueza. En ese camino también estaban los Estados Unidos y las principales potencias del continente europeo. Pero a mediados del siglo XIX en Inglaterra, donde se vislumbra el mundo por venir, la prosperidad no llega a las clases bajas. La mayoría de los núcleos urbanos industrializados vive en condiciones de miseria. No hay legislación que proteja a los trabajadores. Las jornadas de trabajo son ilimitadas. El descanso dominical es un precepto que se incumple religiosamente. El trabajo infantil es moneda corriente en aquellas fábricas. Las desastrosas condiciones de higiene son moneda corriente en estos espacios. A medida que la industrialización avanza, los obreros europeos comienzan a tomar conciencia que su esfuerzo cotidiano es el que enriquece a los dueños de las fábricas. El hambre de justicia y el descontento comienzan entonces a reunirse, a identificarse como clase y a organizar formas de protección y ayuda mutua y de protesta y rebelión. Surgen los primeros sindicatos y con ellos
las primeras huelgas para reclamar el aumento de salarios, la disminución de la jornada laboral y la protección ante accidentes laborales. En 1864 se crea en Londres la primera Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como la Primera Internacional. Tal como lo habían hecho Smith y Ricardo, a quienes él llama clásicos, Marx entiende al mercado como un sistema con sus propias leyes de movimiento y trata de comprenderlas. Sin embargo, su visión es muy distinta a la de sus antecesores, que veían al mercado como la organización social óptima para guiar la producción y distribución de bienes en cualquier sociedad. Marx comprende que el mercado es la principal institución de un orden social, el capitalismo, y que éste, como todos los órdenes sociales previos, tuvo un origen que debe explicarse y un fin que puede deducirse de su propio funcionamiento. En el capitalismo, las decisiones de producción, empleo o comercio ya no están dictadas por ningún faraón, emperador o autoridad religiosa, sino por la actividad autónoma y desorganizada de empresarios que toman sus decisiones buscando obtener la mayor ganancia posible. Para ello, contratarán trabajadores que deberán producir de acuerdo a lo que decida el empresario, ya que en su gran mayoría no cuentan con más alternativa que vender su propia fuerza de trabajo para subsistir. Marx escribe mucho más que un tratado de economía. Lo que pretende es desarrollar una herramienta para la liberación de los trabajadores de todas las cadenas del sistema capitalista, en el que no solo son explotados, sino que constantemente limita su capacidad de desarrollo intelectual y afectivo. Los pensadores clásicos sostenían que el precio de los bienes dependía del trabajo que requería su producción. Cuanto más trabajo se requiera en una sociedad para producir un bien, mayor valor tendrá. Marx continúa esta línea de análisis, pero agrega que los bienes del trabajo humano no siempre fueron hechos para un mercado y tuvieron precio. El acto de comprar y vender, que tan natural parece, era una actividad marginal para muchísimas sociedades primitivas. De allí que para Marx, el elemento fundamental de la economía capitalista es la mercancía. Mercancía no es sinónimo de producto o de bien. Los productos y los bienes, las cosas útiles, han existido en todas las sociedades. Mercancía es todo bien que tiene un valor de uso y un valor de cambio. La mercancía es un valor de uso porque resulta útil y un valor de cambio porque se produce con el objeto de la venta. El lavarropas, que exhibe la casa de electrodomésticos, la mesa, que se vende en una mueblería, los cosméticos del catálogo que nos muestra una compañera de trabajo, todas son mercancías. El dinero desempeña un rol muy importante aquí, ya que actúa como un equivalente universal que traduce el valor de cambio de todas las mercancías y permite conservar y acumular ese valor a lo largo del tiempo. Existen muchos objetos útiles que no son mercancías. Se producen para satisfacer las necesidades de quien los crea, sus amigos, sus familiares. No son mercancías porque no se producen para la venta. Por ejemplo, cocinar una torta de cumpleaños para el primer nieto o prepararse un sándwich como vianda en el almuerzo. ¿Por qué 2 lapiceras que cuestan 15 pesos cada una pueden cambiarse a través del dinero por una remera que cuesta 30 pesos? Si las comparamos, las mercancías son todas distintas, satisfacen necesidades diversas. Una lapicera tiene la utilidad de permitirnos escribir, una remera la de vestirnos. Para que exista el deseo de cambiarlas entre sí a través del dinero, los valores de uso deben ser distintos. No tendría sentido cambiar una remera por otra. Queremos cambiar remeras por lapiceras.
Todas las mercancías se igualan en el intercambio o compra-venta. Si una lapicera cuesta 15 pesos y una remera cuesta 30 pesos, dos lapiceras son iguales en algo a una remera. ¿Por qué la remera se iguala a dos lapiceras y no a 5 o a 15? Porque tienen algo en común y de la misma magnitud. Marx afirma que existe una sustancia que las iguala aunque no la podamos ver. Y esa sustancia, según Marx, es el trabajo humano. Los trabajos para fabricar remeras o lapiceras, por más diferentes que sean en lo concreto, pueden reconocerse como trabajo en general o trabajo abstracto. El trabajo humano abstracto es el gasto de músculos, nervios y cerebro que se realiza en la actividad laboral. Cuando dos valores de uso se igualan como mercancía, dejan de lado sus cualidades materiales diversas y los trabajos concretos que le dieron origen y queda en pie una única característica. Todas las mercaderías son la materialización de cierta cantidad de trabajo humano abstracto. Cuanto más trabajo humano abstracto se necesita para producir un bien o servicio, mayor valor tendrá como mercancía. El valor de la mercancía, dice Marx, depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, determinado por la situación promedio de la técnica en esa industria. No depende del tiempo particular que se destinó a la producción de una mercancía específica, sino del promedio social. Si el promedio de tiempo socialmente aceptado para fabricar una lapicera es de 15 minutos y los trabajadores de una empresa la confeccionan en 20 minutos, la lapicera seguirá costando 15 pesos por unidad. Pero se habrá incrementado en este caso el costo de producción, porque deberá pagar mayores salarios que lo que paga en promedio la industria y, por lo tanto, ese empresario verá reducida su ganancia. El objetivo del empresario capitalista, el motivo por el cual invierte, es conseguir una ganancia mediante la venta de los productos de su empresa, es decir, vender los bienes a un valor superior a los costos que ha requerido la producción. Marx afirma que en el sistema capitalista, la producción implica la explotación del trabajador por parte del capitalista. No importa que un patrón individual pague buenos salarios, participe de actividades de beneficencia o que sea una buena persona, padre afectuoso o amigo entrañable. En tanto capitalista, es un explotador, porque paga a sus trabajadores apenas una parte de lo que ellos producen. Para Marx, en una economía donde no existiera la división de clases entre capitalistas y trabajadores, en la que todos fueran productores independientes dueños de sus herramientas, el trabajador recibiría todo el producto de su esfuerzo. El panadero, el herrero y el zapatero cambiarían sus mercancías por dinero para inmediatamente conseguir las mercancías que necesitaran, y las mercancías que obtendrían tendrían la misma cantidad de trabajo incorporado que la suya. Así, según la teoría de Marx, si para fabricar una puerta se requiere un día de trabajo y para un par de zapatos alcanza con media jornada, el zapatero debería entregar 2 pares de sus calzados para que el carpintero le entregue la puerta. Pero en el régimen capitalista de producción, los dueños de los medios de producción, como las plantas fabriles, las maquinarias o los instrumentos de trabajo, son los capitalistas. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo en el mercado a cambio de un salario para poder vivir y mantenerse. Siempre hay practicantes de oficios independientes